Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Bienvenidos a Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. En este podcast hemos demostrado que el arte es un catalizador de emociones, una herramienta poderosa de comunicación y también una iniciativa para concienciar. Hoy en este capítulo de podcast hablamos de la Fundación TVA 21 y lo hacemos de la mano de su directora, Rosa Ferré. ¿Cómo está, Rosa? Bienvenida. Muchísimas gracias. Un placer que nos acompañes. También lo hace la conservadora jefe Soledad Gutiérrez, es responsable de la exposición de ballenas, la primera muestra individual del artista Butsang en España. ¿Cómo estás, Soledad? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Un placer que nos acompañes también. Como decíamos, hoy tendremos ocasión de demostrar cómo el arte pues también evidentemente sirve para concienciar. Y lo haremos con esta exposición que comentábamos anteriormente, una exposición muy potente que tiene unos claros referentes literarios maravillosos. Pero antes empecemos contigo, Rosa, porque tu cargo actual es una codirección junto a Marcus Reimann y previamente eras la directora de Matadero, el Centro de Creación Contemporánea promovido por el Ayuntamiento de Madrid, y antes directora de exposiciones y actividades del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Oye, ¿qué te hizo decidir formar parte de TVA 21? Pues ver el compromiso real de la Fundación por el trabajo con los artistas, ¿no? Yo vengo de lo público, vengo de dos instituciones, como tú bien decías, que tienen de alguna manera, o la Fundación tiene de alguna manera que ver con ellas, ¿no? Por un trabajo, por un lado, sobre todo en Matadero, sostenido y constante en la producción de obra, y por otro, por ser, sobre todo también Matadero, una institución muy comprometida con la actualidad, ¿no? Y con los problemas y los retos contemporáneos. Y mi trabajo se ha centrado mucho siempre en ver cómo los artistas pueden contribuir, ¿no? a ampliar pues la conversación y también, como tú decías, ¿no? a mediar o a sensibilizar, eh, incluso a formar parte de las soluciones, ¿no? relacionadas con temas tan importantes como el medio ambiente. Y llevo pues en ese campo pues una trayectoria. eh, para mí, la Fundación reunía esos dos puntos fundamentales, ¿no? Por un lado, una visión, un enfoque hacia la acción, una constancia en el trabajo, la flexibilidad y una vocación pública, ¿no? Entonces, me parecía que era mi sitio, ¿no? Claro, un propósito más allá del hecho de poner en valor el arte en sí, ¿no? Pero es decir, el poder tener usar el arte como herramienta para concienciar, ¿no? Y evidentemente los y las artistas para, evidentemente, pues ser estos dinamizadores de esta concienciación y estos creadores de esta concienciación. Sin duda, la gran tarea que lleva a cabo la Fundación TVA 21. Y Soledad, se cumplen 5 años desde la primera, precisamente, exposición coorganizada por el Museo Thyssen, también, obviamente, por la Fundación TVA 21. Esta fantástica muestra en 2018 del artista británico de ascendencia ghanesa, Jonah Confra, y 4 años desde la firma del primer acuerdo de colaboración entre ambas instituciones. ¿Qué proyectos destacarías de estos años y qué ha supuesto esta colaboración para la Fundación TVA 21? Bueno, yo creo que siguiendo un poco con lo que decía Rosa, este acuerdo, cuando piensas en exposiciones, cada uno siempre, o cada una tenemos nuestras exposiciones o nuestros granitos en el corazón, ¿no? Porque Claro. pues al final el compromiso con los artistas y la relación es continua y yo creo que todas las exposiciones han sido, y no es por no citar a ninguna, sino que yo creo que precisamente lo que han ido es construyendo un proyecto, ¿no? Jonah Confra fue muy importante porque fue la primera y demostró que se podía hacer. A partir de ahí surge un acuerdo en el que durante los últimos 4 años empezamos con Amar Kanwar, que es un artista indio, y terminamos con Himari Singh Soin, 2 generaciones completamente diferentes, y hemos ido mostrando ese compromiso de la Fundación con esa práctica artística que nos abre ventanas o nos abre miradas en los problemas más urgentes de nuestro tiempo, en realidades que muchas veces desconocemos y nos ayudan a pensarlas de otra manera. Entonces yo creo que eso es lo que ha sido muy importante, ¿no? Y que creo que es lo que
precisamente a lo largo de los 4 años ha habido momentos muy importantes, como puede ser la exposición de Ragnar Kjartason, Paisajes emocionales, que ha supuesto, yo creo, también un punto de inflexión, pero a la hora del número de visitantes. Pero, por ejemplo, la exposición de Walid Rad, Kotonanda Mafit, fue muy importante a la hora de establecer diálogos con las colecciones clásicas del museo. Así que no destacaría una exposición, sino que lo que destacaría es que estos 4 años es un camino avanzado en mostrar lo que la Fundación puede hacer, esa vocación pública de la que hablaba antes Rosa, y que nos ha ido permitiendo pues establecer un diálogo con un público, el del museo, que al principio todo le parecía muy raro, ¿no? Porque lo era, y ahora ya es una cosa que forma parte del proyecto. Claro, una trayectoria de aprendizajes mutuos, ¿no?, entre la Fundación y el museo, y también de valores compartidos. Rosa, precisamente antes hablabas, ¿no?, de esta muestra de arte contemporáneo que conciencia sobre temas contemporáneos, ¿no? Un espacio de reflexión sobre estos temas importantes, como es muy lógico, para la sociedad, para el mundo, y donde las artistas también, como hacíamos mención anteriormente, se convierten en mediadores. Pero ¿cómo se consigue? ¿Cómo es ese proceso? Pues lo fundamental es crear un espacio, ¿no?, en el que el artista trabaja casi todas en las exposiciones de las que hablaba Soledad, ¿no? Son trabajos muy mayoritariamente colaborativos, ¿no? En los que los artistas tienen un entorno de relaciones que la Fundación contribuye a catalizar de alguna manera, ¿no? Y lo que de alguna manera hacemos es apoyar una investigación eh, interdisciplinar, o lo que ahora nos gusta decir a muchos, ¿no?, antidisciplinar, ¿no? Ver cómo un artista se puede sentar en la misma mesa con un político, ¿no?, o alguien que lleva las políticas municipales relacionadas con el medio ambiente, que lo hemos hecho, o con científicos, con investigadores, antropólogos, biólogos, y de esas mesas de trabajo y de esos encuentros también, muchas veces esas larguísimas conversaciones, salen proyectos diferentes, ¿no? Wow. Tiene que ser para grabarlas esas conversaciones, ¿eh? Porque hay Sí. unos contrastes ahí interesantísimos de opiniones, de formas de ver el mundo también, ¿no? Son viajes, ¿no? Son Claro, viajes en un claro. sentido literal a veces, y en un sentido figurado también, ¿no? Y sí, al final nuestro trabajo es intentar encontrar un lenguaje común para entornos de trabajo muy diferentes y investigaciones muy diferentes, ¿no? Pero la Fundación lleva más de 10 años trabajando en ese sentido, y antes me preguntabas, ¿no?, por qué me había interesado tanto este proyecto, ¿no? Yo creo que fue muy visionario hace 12 años crear la TVA 21 Academy, ¿no? En un momento en el que, bueno, el medio ambiente era una cuestión casi decorativa, ¿no?, en los proyectos. Decías, bueno, y el medio ambiente y la sostenibilidad, ¿no? Entonces yo creo que Francesca Tis es una persona muy visionaria y muy valiente, lo digo con total sinceridad, y se dio cuenta de la capacidad transformadora y cómo los artistas pueden ser agentes de cambio, ¿no? Y cómo en temas tan complejos como puede ser el medio ambiente, ¿no?, en el que todo está interrelacionado, ¿no?, son capaces, pues, de abrir las preguntas y de alguna manera también estar en la solución, ¿no? Y de, como tú decías, ¿no?, mediar. Entonces los procesos son, según los artistas, según los agentes involucrados, muy, muy, muy diferentes, pero yo diría que lo que tienen en común es una conversación pausada, como intentando salir de la polarización en la que vivimos y en los tiempos, ¿no?, acelerados, y bueno, volverá a preguntas que a veces parecen casi infantiles, ¿no? Pero Claro. volver un poco a la esencia de las cosas, es decir, ¿para quién, para qué, por qué? Bueno, pues abordar los temas de escalas y de implicación, ¿no? Para nosotros, de alguna manera, el medio ambiente o los problemas relacionados con el planeta y el cambio climático están en la base de todos los problemas, ¿no? Y al final las migraciones, la injusticia, la pobreza, la guerra, ¿no? Es en estos momentos, y lo ha sido siempre, ¿no?, un problema de recursos. Entonces nos gusta, de alguna manera, a través de este tema, visualizar la complejidad, ¿no?, de
de las cuestiones que el arte puede, de las que el arte puede, en las que el arte puede mediar, ¿no? Qué interesante lo que comentas, ¿no? De ese back to the basics, volver a hacer esas preguntas también que a lo mejor en su momento nos pensamos siempre que han estado bien respondidas. Bueno, para muestra un botón, el medio ambiente no está pasando por su mejor momento si estamos pendientes de la actualidad, y es por eso de que conviene repreguntar todo ello y volver y pensar y reflexionar pausadamente para que esta vez al menos se den o se lleven a cabo los pasos correctos. Si me permitís, antes de seguir a la siguiente pregunta, me gustaría también de alguna forma recordar este acuerdo de colaboración que se ha mencionado y que se ha renovado también por 3 años más, del 2023 al 2026, precisamente con la exposición que hemos mencionado anteriormente, este acuerdo, como decíamos, entre el Museo Thyssen y la Fundación TVA 21. Esta exposición lleva por nombre De Ballenas, esta primera exposición individual de la artista Butzan en España, abierta hasta el 11 de junio en el museo. Apuntaros esta fecha porque realmente es espectacular. Soledad, ¿qué podemos ver en esta exposición? Mira, esta exposición es un viaje, ¿no? Hemos mencionado muchas veces la palabra viaje, pero realmente es una invitación del artista, y yo creo que es un acto de generosidad absoluta porque nos hace un regalo mágico, que es convertirnos en ballenas, ¿no? Ser ballenas. Se titula De Ballenas porque que es el título de uno de los capítulos de Moby Dick, la novela de Melville, y que es, digamos, el hilo conductor de todo el proyecto. Un proyecto de investigación largo que Butzan ha desarrollado junto con el colectivo Move by the Motion, con quien normalmente ella trabaja, y que ha desarrollado haciendo o junto con el Teatro de Zúrich. Es una residencia que parte del deseo, cuando se inicia la pandemia, del propio teatro, de cuestionar lo que es el teatro, ¿no? Cuando no podemos tener espectadores, ¿qué es el teatro del futuro? Entonces invitaron a una serie de artistas, entre ellas a Butzan, a presentar un proyecto. Y el proyecto que Butzan presentó es este que nosotros podemos ver en el museo. Y esa investigación en torno a la novela de Moby Dick parte un poco de la misma pregunta, o lo que decías tú, ¿no? De volver a los básicos. ¿Por qué no utilizamos lugares en los que todas nos sentimos cómodos, ¿no? Lugares comunes, como es un clásico, Moby Dick. Todos hemos leído, estudiado, aprendido, o por lo menos imaginamos que hemos leído, porque muchas veces te das cuenta y dices, uy, igual no me lo he leído, pero creo que sé de qué va, ¿no? O sea, es un lugar común para todas. Entonces, a partir de ahí, hacernos preguntas que son importantes hoy en día, ¿no? Y ver cómo hay novelas, cómo hay literatura, hay elementos que son básicos a nuestra cultura occidental y que hablan de muchas de las cosas que estos artistas contemporáneas están trabajando, ¿no? Pues en Moby Dick de Melville hay, pues, la idea de extractivismo, ¿no? De los recursos, cómo muchas veces agotamos los recursos naturales, como pasó con la caza de las ballenas, y luego cuando esos recursos naturales están agotados o hay otro recurso que viene mejor, ¿no? En Estados Unidos habla mucho del petróleo como sustituto a la caza de las ballenas. Pues empezamos con el petróleo y todas las consecuencias medioambientales que eso tiene. Pues es uno de los hilos conductores de la pieza. Otro es cómo nos relacionamos con los animales, ¿no? Que esta es precisamente la pieza que está en la sala Moneo del museo, en la planta -1, y es la invitación de ballenas, ¿no? A sumergirnos. Hay un momento en la novela en la que el grumete del barco se cae al fondo del mar. Y después de mucho tiempo, después de horas, supongo que serían de sufrimiento, pensando que esa persona ha muerto, vuelve otra vez, emerge a la superficie, pero vuelve totalmente transformada. En la novela se dice que está loca, ¿no? Y ella lo que dice es que ha visto el cosmos del océano. Que ese cosmos del océano es precisamente lo que el ser humano no ha llegado todavía a ver. Las ballenas, los cachalotes, se pueden sumergir a 2000 metros de profundidad. Nosotros, como humanos y humanas, no hemos podido llegar a esos 2000 metros de profundidad. Es un viaje a lo desconocido. Y Butzan se quedó fascinada con ese momento, ¿no? El decir, ¿qué hay allá abajo? ¿Cuál es ese cosmos del que habla el grumete, del que habla Melville en la novela? ¿Cómo podemos ser ballenas? Y precisamente es una invitación a ser el otro, ¿no? A pensar desde otro lugar que puede ser humano, animal, pero ponernos en ese otro papel. Y entonces lo que es la pieza es una pieza que son en torno a 4 horas en las que hace varios viajes la ballena. La ballena tarda 1 hora en sumergirse hasta los 2000 metros y volver a la superficie a coger aire. Entonces, eso es precisamente lo que vamos a hacer nosotros cuando nos sumergimos en el océano, nos dejamos llevar por la música, que también está compuesta por el colectivo con el que trabaja Butzan, y nos entregamos al placer de ir
avanzando y avanzando hasta llegar a un momento en el que ya no podemos representar. Y ahí es precisamente, ¿no?, lo que está fuera de la representación, que para Busan también era muy interesante. Muchas veces, como seres humanos, cuando hay algo que es desconocido, nos da miedo. Y la sensación a la que invitamos es al miedo. Y Busan dice, rompamos el miedo. Vamos a pensar en lo desconocido como un lugar de posibilidad, en el que podemos ser otras cosas, en el que podemos imaginarnos otros mundos, en el que podemos construir otra narrativa y disfrutemos de esa posibilidad. Entonces eso es un poco la invitación, ¿no? Es un paisaje mágico, es algo maravilloso. De repente estás sumergido en medusas, ¿no? Que yo, por ejemplo, las medusas a mí me dan miedo y es como de repente dices, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Y es dejarse llevar. Y la pieza la complementa y es casi como cuando la ballena sube a la superficie. En el auditorio del museo estamos proyectando cada 15 días. Toda la información está disponible en la web del Museo Thyssen. Vamos a hacer el 18 de mayo dos pasos especiales por el Día de los Museos. La película que precisamente da origen al proyecto, que es Moby Dick o La ballena. Y es esta película la que fue el origen de lo que os comentaba antes, de la beca del encargo de investigar el potencial del teatro. Es una película que es casi como una obra de teatro en el que una película que también reproduce el cine mudo y que le pone una banda sonora. Entonces es una película que nos lleva a través del viaje a través de la novela, en la lectura que Busan hace de la novela. Y yo creo que con estas dos piezas tenemos las dos miradas, ¿no? La superficie, la parte más humana en la que estamos en el barco y nos habla de todas las contradicciones que supone las jerarquías de los balleneros, y al mismo tiempo el mundo submarino, ¿no? Y ese llamar a pensar otros mundos posibles. Qué maravilla. Ahora mismo todos los que estábamos escuchando atentamente a Soledad, realmente se trata de este viaje inmersivo, ¿no? Casi, y valga casi la redundancia, ¿no? Porque nos sumergimos en ese mundo desconocido que genera tanta inseguridad, ¿no? A veces los océanos, esa oscuridad, y en realidad lo interesante aquí es que se interpreta como, pues como decíamos, un espacio lleno, un universo lleno de posibilidades, ¿no? Y también de actividades, porque esta exposición, Soledad, va acompañada, ¿no?, de un programa de actividades. ¿En qué consiste? Mira, queríamos que las exposiciones, y esto yo creo que es una cosa que también forma parte de esta nueva etapa, ¿no?, que queremos que Rosa pueda desarrollar un poquito más adelante, pero sí que queremos que sea cada vez más el espacio de exposición como un espacio, entenderlo no solamente como un espacio de muestra o como un espacio de contenidos digeridos, que muchas veces son las exposiciones, sino como un espacio para activarnos, ¿no? O sea, como una propuesta de espacio público que es el museo y muy activo. Entonces hemos colaborado con diferentes instituciones, desde el propio Museo Thyssen y el Departamento de Educación, Educathyssen, que bueno, pues son unos socios con los que cada vez hacemos más cosas y que es una maravilla trabajar con ellas, hasta el Museo Reina Sofía o el Institute of Postnatural Studies en Madrid. Entonces, con ellas lo que hemos ido desarrollando pues son una serie de actividades, desde conversatorios hasta seminarios, actividades para niños, ¿no?, en las que o niñas, familias, mejor dicho, porque ya es como también los padres y madres o los acompañantes se pueden sumergir y convertirse en ballenas. Entonces lo que queremos, nuestra aspiración era que todas las semanas hubiera algo, que todas las semanas hubiera un momento en el que tú pudieras venir al museo y no solamente disfrutar de la exposición, que ya es mucho, porque yo creo que en sí misma merece la pena, pero que hubiera alguien que te pudiera contar la exposición de una manera diferente, que pudieras ver la película, que si no, no estaría disponible, y que es la primera vez también, esto es algo único, es la primera vez que la pieza de Busan, Moby Dick o La ballena se presenta como pieza cinematográfica. Hasta ahora solo se había presentado como performance, como una pieza teatral, pero un poco con la voluntad esa de también hacerla cada vez más accesible, BUA ha decidido presentarla por primera vez como una pieza de cine. Entonces es eso, invitar a otras personas, a otros agentes de la ciudad, también creando sinergias y creando esos encuentros, ¿no? Abriendo espacio de posibilidad para el encuentro, para el diálogo y para activar cada una de las líneas de trabajo de la pieza.
Wow, la verdad es que es oírte hablar y sin duda la invitación es yo creo que de obligada aceptación, porque es una exposición que sin duda, y ahora antes de seguir a la siguiente respuesta, me gustaría saber, Rosa, tú que has tenido seguro ocasión, espero y deseo de echar un vistazo a todo este material maravilloso, ¿no? Pero me gustaría saber también tu parecer como amante del arte, ¿no? Que has tenido ocasión de ver este material de esta exposición. ¿Qué te parece? ¿Qué nos puedes contar? Amante del arte y de la literatura, porque Claro, es un claro, poco claro. también mi background, la película Moby Dick Ujú. me pareció fascinante, es lo que Soledad comenta, ¿no? Como un ejercicio de filmar el teatro, como una coreografía, un movimiento maravilloso, una música increíble, tanto en directo como cuando se presenta como más como película en sí misma, ¿no? Yo creo que recogiendo un poco también lo que decía Soledad, ¿no? Y lo que tú me preguntabas antes, ¿no? ¿Qué hacen los artistas, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Cuando hablamos de sostenibilidad o de sensibilización Yo creo que eh, es a través de la experiencia, ¿no? A través de nuevas narrativas, ¿no? Que se llaman ahora, o decir, como un mismo tema, ¿no? Como el de Moby Dick, que parecía que lo sabíamos, ¿no? Se te presenta como una novela totalmente diferente, como una recreación de muchas de las cosas que tú, pues seguramente en las cuales no te habías fijado, ¿no? Y también, pues, por un lado eso, ¿no? Como volver a contar las cosas o cómo contarlas desde otro sitio, ¿no? Cómo contarlas desde el punto de vista de la ballena también, ¿no? Que hemos sido siempre tan prepotentes que no, que nos hemos considerado el centro del universo, ¿no? Y el mar tiene una vida, las ballenas tienen su inteligencia y sus relaciones, ¿no? Y su magia, como se ve en la obra, ¿no? Y por un lado esa parte de las nuevas narrativas y por otro la parte experiencial. Yo creo que no hay nada como sentarte en la sala Moneo y dejarte llevar por el arte, ¿no? Y estás allí, ¿no? Estás en el fondo del mar o estás en otro sitio, ¿no? Estás en tu fondo del mar, ¿no? Y creo que es una buena muestra, ¿no? De cómo trabajan los artistas. Oye, qué bonito esto que comentabas, en tu propio fondo del mar, ¿no? Al final también es una inmersión a todo lo que tú tenías creído, preestablecido, ¿no? O todo que creías que, bueno, que quizá conviene hacer una reflexión. Muy interesante. Me ha gustado mucho esa frase, porque mira, precisamente hablando de esos océanos, ¿no? Uno de los puntos diferenciales de TVA 21 es su dedicación a proyectos en torno al cuidado y la protección de los océanos. ¿Por qué os centráis en ellos? ¿Cuál es esa? Ha quedado, yo creo que respuesta, has dado motivos de sobra, ¿no? Pero bueno, en este caso, ¿por qué surge esta especialización precisamente en los océanos? Pues de alguna manera porque parece, ¿no? Que las ecologías, ¿no? O el pensamiento sobre la sostenibilidad se ha centrado siempre en los territorios. Parece que habitamos los territorios y que el océano y el agua y los sistemas acuáticos, no solo el agua, los demos como por sentados, ¿no? Entonces, yo creo que fue también pues una mirada muy innovadora en ese sentido, muy visionaria, ¿no? De decir, el océano necesita una voz, el océano necesita que los artistas trabajen con él y se creó desde TVA 21 Academy, ¿no? Que es la parte más de investigación y de práctica, ¿no? De ese trabajo que hablábamos antes de espacios en los que se trabaja con científicos y con todo tipo de agentes, ¿no? Y de comunidades que están relacionadas con el mar y que tienen algo que decir y que participan en esos procesos, ¿no? Se creó un espacio en Venecia, que es una ciudad que tiene pues muchísimos problemas con el agua, como sabemos, ¿no? Y su subsistencia y su viabilidad como un espacio de relaciones tiene que ver con lo que va a pasar con el agua, ¿no? Entonces se creó un espacio en una iglesia desacralizada que se llama San Lorenzo, que es un sitio magnífico y también, pues no sé, animo a todos los que nos escuchen a que cuando estén en Venecia vayan a ver el espacio del Ocean Space, que es como se llama, y que es un espacio, pues
complejo, ¿no? Como es el océano, de investigación, de exposición, de trabajo de comunidades. Tenemos un proyecto que se llama el Ocean Uni, ¿no? Que es casi como una pequeña universidad para comunidades de especialistas en el océano. Muchos de los proyectos que allí se exponen vienen de viajes a lugares de trabajo donde artistas y científicos se han puesto a trabajar juntos, ¿no? Y han demandado cosas juntos, ¿no? Han demandado visibilidad de unos problemas. Por supuesto, el problema de la laguna es uno de los problemas centrales, ¿no? En los que trabajamos en el Ocean Space, pero estamos trabajando, por ejemplo, en Jamaica, en un proyecto de conservación de arrecifes, ¿no? De coral, y siempre, que es lo que nos da una identidad diferente, en proyectos en los que pensamos, en los que sabemos que la cultura es la que va a abrir puertas hacia muchas soluciones, ¿no? Qué maravilla, sin duda, solo nos queda felicitaros por este trabajo tan extraordinario que lleváis a cabo. No es fácil, pero gracias al arte y los artistas, las artistas como mediadores, la verdad es que sin duda conseguiremos seguro dar la vuelta a una necesidad tan grande como es la del medio ambiente y evidentemente la sostenibilidad en el mundo. Antes de terminar, y un poco, hablando ya de esta exposición, tenemos que centrarnos en de ballenas, eso está claro, pero también me gustaría saber, Soledad, qué exposiciones están previstas en el museo en este presente 2023, un poco para que la gente que nos escucha, que sois todos los que nos escucháis, que sois amantes y descubridores del arte, pues os podáis ir organizando, que no tenemos las agendas fáciles. Así que, ¿qué nos puedes contar, Soledad? Pues mira, la siguiente exposición inauguramos en octubre y esto es digamos que es una forma también de organizarse las agendas a futuro. Las exposiciones que organiza TVA 21 ocurren en torno a 2 momentos. El principio del año, finales de febrero, principios de marzo, como ha ocurrido con Butsan, que también coincide con la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, con Arco en Madrid, y eso marca como un momento clave en la práctica artística contemporánea, y ahí inauguramos una exposición, y la siguiente es a la vuelta del verano, en octubre. Entonces, este año, el 9 de octubre, inauguramos una exposición que precisamente nos vamos a centrar en el trabajo de TVA 21, pero no en el trabajo de TVA 21 como un elemento teórico, sino un poco, como decía Rosa, a través de la práctica artística, y vamos a presentar nuevos encargos, nuevas producciones en las que hemos trabajado. Va a ser una exposición colectiva con diferentes artistas y diferentes producciones para hablar de estos temas que estamos discutiendo ahora. Es decir, ¿qué implica el agua? ¿De qué hablamos cuando hablamos de las ecologías acuáticas, el océano? ¿Cuál es nuestro recorrido también? Porque ahora mismo hemos dedicado, desde Academy se ha dedicado los últimos 12 años al océano, pero es cierto que ese océano también se encuentra con la tierra, ¿no? Está en las orillas, y a través de las orillas llegamos a los ríos llegan a ciudades como Madrid. Entonces, ¿cómo ese recorrido que hace el mismo agua, porque al final es un cuerpo que nos abraza, cómo ese recorrido genera lugares de encuentro, lugares de posibilidad? Y volvemos otra vez todo el rato al mismo tema, ¿no? A los encuentros, a las posibilidades de encuentro y a ese cruce de disciplinas. Entonces, a través de nuevas producciones con artistas de diferentes lugares del mundo, desde pues Beatriz Santiago Muñoz, que está en Puerto Rico, hasta Sonia Levy, que está trabajando pues con la laguna, y que nos va a traer unas imágenes realmente sensuales de lo que es el interior de la laguna, que vamos a ver los microorganismos casi tocarlos, ¿no? O sea, pues a través de a través de una presentación en la que vamos a mezclar también una arquitectura muy contemporánea con diferentes propuestas, vamos a ir profundizando en estas líneas de investigación, acercándonos, dándonos la posibilidad de abrir diálogos con colectivos, con activistas, con científicos, generando un programa público que yo creo que va a ser muy ambicioso este otoño. Y luego, después del otoño, volvemos otra vez en marzo, el 4 de marzo, lunes, que también coincide la presentación de un proyecto que iniciamos en el Ocean Space en Venecia, que es Dineo Sesebo Pape, que es un artista de origen sudafricano, y que lo que nos va a mostrar
es un proyecto que precisamente viene de esa residencia en Jamaica, ¿no? En la Alligator Head Foundation. Ella estuvo de residencia intentando entender un poco más lo que era la problemática de la restauración, de la conservación, y a partir de ahí, y digamos que informados, ¿no? O sintiendo esas necesidades de las diferentes comunidades, de los diferentes ecosistemas, ella ha producido un cuerpo de trabajo que ya se presentó en Venecia y que vamos a presentar en Madrid. Y esto habla un poco de una de las primeras preguntas que le hacías a Rosa, ¿no? ¿Cómo son esos procesos de trabajo, esos encargos? Realmente son procesos de trabajo largos, pues que pueden durar, pues al final con Dineo ya llevamos casi 5 años trabajando en diferentes momentos, ¿no? Con diferentes intensidades. Pues hay una primera residencia que da lugar a una producción de una primera fase de obras, una conversación que continúa y una segunda versión de la exposición que se presenta en Madrid. Eso, por ejemplo, también pasó con Joan Jonas, que Joan Jonas tuvimos la exposición justo antes de la pandemia, en el 2020, y fue un proyecto que nace de una residencia y de una primera presentación en Kochi, en India, luego una residencia en la Alligator Head Foundation en Jamaica, una presentación en el Ocean Space. Joan Jonas luego estuvo en Londres presentando la performance y luego vino a Madrid. Ese viaje es un proceso de trabajo y, por ejemplo, ahora con Joan estamos trabajando en recuperar también a través de su propia experiencia con la Academy, con la propia fundación, en cómo podemos traerlo eso a trabajar con artistas jóvenes y performance. Lo que nos gusta es el diálogo, ¿no? Y el poder construir esos procesos que muchas veces es un lujo. El decir, tengo 5 años para trabajar con un artista, lo que también yo creo que es un poco a lo que hacía referencia Rosa cuando decía el compromiso con los artistas. Tengo casi todo el tiempo del mundo para construir un proceso sólido en el que se va sedimentando, se van creando diferentes casi capas de arena, ¿no? Y vamos construyendo un conocimiento que va permeando a diferentes niveles de la sociedad. Hablabas de lujo, ¿eh? Y lujo los que tendremos la ocasión de disfrutar precisamente de todas estas maravillosas propuestas. De momento nos quedamos con la más reciente y es la que también ha ocupado protagonismo en esta maravillosa charla que hemos mantenido con vosotras, de Ballenas, esta primera exposición individual del artista Puchang en España, abierta hasta el 11 de junio en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Hoy con nosotros nos acompañan la directora de la Fundación TVA21, Rosa Ferré. Muchísimas gracias, Rosa, por acompañarnos. A vosotros, muchísimas gracias. Empezamos nueva etapa, por cierto. Ah, perfecto. Pues adelante, por favor, cuéntanos. No, te cuento, ¿no? Porque creo que es importante decirlo también cuando Soledad habla, ¿no?, del compromiso con los proyectos de la ciudad de Madrid, también a nivel nacional, ¿no? Porque la fundación hasta final del año pasado era una fundación austriaca y se ha convertido en una fundación española. Y con todo lo que ello quiere decir, ¿no?, que con una ambición de trabajo aquí, por lo que también nuestro trabajo con el museo adquiere cada vez más fuerza y más sentido, ¿no? En el compromiso por el arte contemporáneo y también por la sostenibilidad, ¿no?, que el museo da enormes muestras de preocupación y de atención por el tema, ¿no? Pues enhorabuena por esta fantástica noticia y os deseamos todos los éxitos. Y también agradecemos que nos haya acompañado también con estas maravillosas explicaciones que nos ha dado la conservadora jefe Soledad Gutiérrez, responsable de esta exposición de Ballenas de Puchang. Muchísimas gracias, Soledad, por acompañarnos. Muchas gracias a vosotras y yo lanzo otra vez la invitación para venir a ver la exposición. Muchas gracias. Descubre nuestra colección, exposiciones y actividades en museothyssen.org. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el museo de todos.